¿Se imaginan? Pudiéramos hacer una lista en este momento. Y en serio, si ustedes tienen algo con que anotar, háganla. 3 cosas, o 5 mejor, para que no suene a lista de los deseos de un genio. 5 cosas que ustedes desean en este momento. No importa si es lo que ustedes quieran poner ahí. No importa si es algo, si es alguien, si es una experiencia o una situación. 5 cosas que ustedes quisieran en este momento. Y por favor, que sea el deseo de su corazón. Que sea algo que al preguntárselos, ustedes me dirían, sí, escuchen esto, lo he deseado. Entonces, si yo les preguntara, ustedes me dirían, no, esto no me surgió de un capricho del día de hoy porque andaba hambre y puse una pizza de Papa John's. Esto es algo que en serio he deseado. Entonces, si ustedes tienen en la mente esas 5 cosas, o si ustedes dicen, Carlos, no tengo 5, solo tengo una, bueno, entonces al menos eso, al menos una que ustedes me podrían decir, sí, lo he deseado. Entonces, hemos empezado muy bien el estudio. ¿Por qué? Porque después de preguntarles algo que ustedes han deseado, también quisiera preguntarles 5 cosas en las que en su vida ustedes sienten que les han faltado. 5 cosas que les han faltado en su vida. 5 carencias, 5 miserias, 5 cosas que ustedes dicen, ojalá hubiera tenido. No sé si esto fuera a ser salud, qué sé yo. Y si no lo quieren escribir, mejor aún, solo ténganlo en su mente. Ahora, por favor, traten de buscar alguna relación entre lo que han deseado y lo que les ha faltado. En más de algunas de esas 5, ustedes van a buscar y se van a dar cuenta que en más de esas 5 variantes se relaciona al menos una. Se relaciona que lo he deseado porque me ha faltado. También existirán cosas que hemos deseado por el simple hecho de que las deseamos. Pero cuando nos ponemos a profundizar más en nuestro corazón, las que más hemos deseado son las que nos han faltado. Nos han faltado muchas cosas. Hemos tenido muchas carencias. Pudiéramos hablar de carencias materiales como pudiéramos hablar de una carencia tan básica como que mi papá me escuche, poder hablar con mi papá y saber que está ahí para mí. Algo tan básico como eso. Ah, o una mamá, algo tan básico como eso. Ahora déjenme preguntarles lo siguiente. Después de respondernos esas preguntas, después de buscar en nuestro corazón, déjenme preguntarles lo último antes de empezar nuestro estudio. ¿Qué hubiera cambiado en su vida si no les hubiera faltado? ¿Qué hubiera cambiado en su vida si tuvieran lo que desean? ¿Qué cambiaría? Entonces, ustedes empiecen a responder. Empiecen a responder, por favor. Empiecen a crear el escenario en su mente de qué cambiaría. Empiecen a ver su vida desde esa perspectiva. Y díganme,
si realmente habría un cambio radical, si realmente las cosas fueran totalmente diferentes. Bueno, los israelitas estaban en ese punto. Los israelitas estaban preguntándose todo lo que estaban deseando y todo lo que les faltaba. Y viene Ageo y les dice, bueno, tienen la oportunidad de obtener todo lo que alguna vez han deseado o todo lo que alguna vez les ha faltado. Se los aseguro que existe la oportunidad. Y Ageo va a venir y va a cambiar la forma en la que pensamos y en la forma en la que los israelitas, o los judíos, mejor dicho, pensaban. Porque mientras más vamos creciendo, ¿saben que más cosas nos damos cuenta que nos hacen falta? Yo les conté, hace 3 años yo no creí que me iba a faltar una refri. Y ahora me doy cuenta que sí hace falta en una casa. Y entre más vamos creciendo, más nos falta. Y más deseamos. ¿Y qué pasaría si trabajamos lo suficiente o tenemos lo suficiente para que nada nos falte o para tener lo que deseamos? Bueno, vamos a descubrirlo en Ageo capítulo 2, verso 1. Vayan ahí por favor conmigo. Ageo capítulo 2, verso 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Paren ahí. Lo que estamos viendo acá es que ya están terminando el segundo templo. Yo les expliqué en la introducción de Ageo que el templo era el edificio que se utilizaba para la adoración y para la edificación de el pueblo de Dios. Ahí uno llegaba a tener comunión, uno llegaba a aprender a adorar, a aprender a hacer sacrificios, uno llegaba a edificarse, uno llegaba a adorar y todo eso redundaba en comunión con Dios. Entonces yo ya les había explicado eso, pero también les había contado de que ese primer templo era tan ostentoso que tenía 1/3 del oro del mundo. Y les hice la comparación. Pongamos en cuenta de que hay 30 millones de dólares en oro en el mundo. El templo de Salomón tenía 10 millones de dólares de oro ahí dentro. O sea, imagínense cuánto oro había ahí. Por lo que cuando uno entraba, uno quedaba totalmente anonadado. Uno veía no simplemente un edificio, uno veía una obra de arte tan grande, tan espectacular, que sentía que había entrado al cielo mismo. Salomón tuvo el corazón de hacer algo tan hermoso que cuando las personas entraran dijeran: estoy en la gloria de Dios. Estoy sintiendo un poco de la gloria de Dios. El corazón de Salomón no era el hecho de creer que entre más dinero le ponía, mejor era. Salomón tenía el corazón de decir: entre más hermoso es, más se asemeja a la gloria de Dios. Y en este mundo no hay suficientes cosas que puedan compararse a la gloria de Dios. Así que voy a hacer lo mejor de lo mejor que en este mundo exista. Pero, como ustedes recordarán, escuchen esto, escuchen por favor, aún el templo teniendo todo lo que Salomón deseaba,
no fue suficiente para que los judíos adoraran al Señor. Yo muy pocas veces he escuchado que cuando alguien va a construir algo le diga al ingeniero y al arquitecto: tengo estas 3 manzanas, haga lo que le dé la gana, es cheque en blanco, gastes el dinero que quiera. Nunca he escuchado eso. Salomón no solo hizo eso, sino que cada día se le ocurría algo nuevo. Y él, en serio, si hay alguien en el planeta que tuvo lo que le dio la gana e hizo lo que le dio la gana, fue Salomón. Salomón escribió en Eclesiastés: he probado todo, he tenido todo, y sí que lo tuvo todo. El mundo le rendía pleitesía a Salomón. El mundo le daba todo lo que Salomón deseaba. Tenía la inteligencia para obtener todo. Y aún así, el templo no fue suficiente para que los judíos adoraran. Como consecuencia, también les conté que como consecuencia de que no lo usaban, no adoraban, Dios los envió exiliados a Babilonia. Y el tesoro del templo también se fue a las bóvedas babilónicas. 70 años pasaron los judíos en Babilonia, exiliados, casi como esclavos. A los 70 años vino un rey medo-persa y les dijo: todos los judíos que han estado contra su voluntad aquí en Babilonia, regresen a Jerusalén. Entonces regresaron a Jerusalén, pero encontraron una tierra totalmente en ruinas, destruida. Ni un edificio había, especialmente el templo. ¿Por qué? Las columnas de Salomón eran de madera de acacia. Las puertas eran de oro. Todo en ese templo era hermoso. Por lo tanto, se robaron y se llevaron todo. ¿Qué había del templo anterior? Nada. Entonces, leímos en el estudio anterior y anterior que Dios los llamó a edificarlo. Y se comenzó un avivamiento tan grande, yo les conté, que más de 70,000 personas se reunieron alrededor del templo de Jerusalén y empezaron a construir. Dice Esdras capítulo 4 que los sacerdotes estaban en medio, los albañiles estaban alrededor cavando y moldeando las piedras que iban a utilizar, y todo el pueblo que no podía trabajar en construcción, ¿saben qué estaban haciendo? Estaban en un culto de adoración. Pasaron un mes en un culto de adoración donde cada vez que se ponía una piedra sobre piedra, ellos cantaban, daban voces, se alegraban, se abrazaban y decían: al fin vamos a tener una iglesia otra vez, al fin vamos a tener un templo, vamos a tener un lugar para tener comunión con Dios, para edificarnos, al fin vamos a tener un poco de lo que tanto tiempo escuchen esto, tanto tiempo nos ha hecho falta. Y allí estaban, construyendo con una gran felicidad, porque estaban en búsqueda de lo que durante tanto tiempo habían deseado y estaban haciendo lo que durante mucho tiempo les había faltado. Y había una gran alegría. El último día pusieron la puerta del templo, la pusieron frente a todos e hicieron un culto de consagración y abrieron las puertas. Y el pueblo vino, se reunió, pero lo curioso es que todos estaban llorando. Ustedes y yo creeríamos que ese día iba a ser el más espectacular, el de más júbilo, el de más gozo, pero todos estaban llorando.
y no se entendía por qué lloraban. Esdras nos trató de explicar en el capítulo 3, verso 12, no vayan hasta ahí, yo se los estoy contando. Nos trató de explicar qué estaba pasando. Esdras nos dijo, la mitad estaban llorando porque tenían lo que durante mucho tiempo habían deseado. La mitad de los que estaban llorando tenían menos de 70 años. ¿Eso qué significa? Que habían nacido en el exilio. O sea, eran hijos deportados, eran judíos que habían nacido en Babilonia y habían escuchado de que en Jerusalén había un templo y ahora se está terminando el templo, lo que los judíos tanto deseaban tener, y ellos lo ven y empiezan a llorar de la felicidad y dicen, no puedo creer de que está frente a nosotros y estamos abriendo las puertas del templo. Lloraban de felicidad y decían, no podemos creer que al fin está sucediendo. Y la otra mitad eran los mayores de 70, o quizás mucho más, ¿cómo se llama? De 70. Eran todos los que habían visto el templo de Salomón, el templo lleno de oro, y ahora tenían este templo construido por campesinos, con piedras que encontraban en los ríos, con la madera más barata. No eran profesionales quienes construyeron ese terreno. No fue con un cheque en blanco que construyeron ese edificio. Y dijeron, estamos llorando porque este templo es una miseria en comparación con lo que teníamos antes. Nos sentimos miserables al ver lo que tenemos hoy versus lo que teníamos antes. Ya tenían lo que habían deseado. Ya tenían lo que les faltaba. Y ahora dicen, no es lo que esperábamos. Entonces, cuando estos lloraron por eso y los otros lloraron por lo otro, ¿quiénes creen que contaminaron a quiénes? ¿Creen que los que estaban satisfechos y felices animaron a los otros o los otros desanimaron a los felices? ¿Qué creen que sucedió? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Los que estaban tristes desanimaron a los otros y les dijeron, esto era mucho mejor antes. ¿Y saben qué dijeron? Aún le faltan muchas cosas. Y ellos decían, pero es lo que tanto hemos deseado. Y los otros decían, escuchen, le hace falta. Así que el Espíritu del Señor trajo a Ageo para decirles el siguiente mensaje. Vayamos hacia Ageo, capítulo 2, verso 4. Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, sumo sacerdote, y cobren ánimo los dos. Todo el pueblo de la tierra cobre ánimo, dice Jehová, y trabajen, sigan haciéndolo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual deberían de cobrar ánimo? ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dios les dice, cobren ánimo ustedes desanimados, cobren ánimo ustedes los animados, y les voy a dar la razón por la cual deberían de tener ánimo. Porque yo estoy con ustedes. ¿Saben algo curioso? Que estos son los mismos judíos que hace 15 años se habían desanimado. ¿Se recuerdan que yo les dije hace 2 sábados que hace 15 años estos se desanimaron y dejaron de construir
y de 14 años después volvieron a construir, son los mismos. ¿Qué está pasando otra vez? Se están volviendo a desanimar. Y ya hemos hablado, el desánimo lleva al desenfoque y el desenfoque lleva a echar a perder todo el esfuerzo de toda nuestra vida. Así que Dios manda a Ageo y es bastante específico en lo que les dice. Cobren ánimo y esfuércense, o sea, anímense y no pierdan el enfoque. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes. Ahora bien, ¿por qué era importante que ellos supieran que Dios estaba con ellos? ¿Qué es lo importante de tener un templo? La hermosura del oro, la jactancia de las riquezas o la comunión con Dios. ¿Qué era lo importante de tener el templo? Sino la comunión con Dios. Salomón, déjenme contarles porque este es un parangón increíble. Un parangón es cuando ponemos dos situaciones paralelas o cuando ponemos un ejemplo entre dos situaciones o las ponemos a la par. Salomón tenía tanto miedo de que Dios no aceptara su templo que hizo un culto de consagración y escuchen esto, no dejó entrar a nadie. Él solito se metió antes de que cualquiera otro entrara, pero no se metió al lugar santísimo, se metió al atrio y entró él solito. Se dio la vuelta y le dijo a los sacerdotes, esperen, voy a consagrar este lugar delante de Dios. Se postró sobre sus rodillas y empezó a hacer una oración y empezó a hacer un pacto con Dios, le hizo promesas a Dios porque estaba temblando de miedo de que Dios no aceptara su templo. ¿Y saben lo que dice la Biblia que sucedió? Que el Espíritu de Dios vino y se manifestó en forma de nube y cubrió todo el templo. Escuchen esto. Salomón y los sacerdotes y el pueblo abrieron los ojos. Escuchen esto. Y no veían nada. ¿Por qué? ¿Por qué no veían nada? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Dios cubrió la hermosura del templo y la llenó de su presencia. Y le dijo a Salomón, acepto tu regalo. Mi presencia va a habitar en este templo como alguna vez habitó en el tabernáculo hecho de telitas que estaba en el desierto. Va a habitar ahí. Así que acepto mi pacto. Acepto el pacto. Mi presencia va a habitar ahí. Y la llenó. Entonces, cuando estos judíos terminan este segundo templo, se quedan esperando la nube, se quedan esperando que se llenara así como en algún momento se llenó. Así que Dios envía a Ageo y les dice, no van a recibir una nube, van a recibir una promesa. Escuchen, no van a tener lo que deseaban, van a tener algo mejor. Y Dios le dice a Ageo que les diga, yo estoy en ese templo así como estuve en el de Salomón. Sin importar el oro, sin importar todo lo que ustedes querían ponerle, mi presencia va a estar ahí. Pero además, como mi presencia va a estar ahí, porque yo les estoy prometiendo que estoy con ustedes, les voy a decir las tres cosas que en este capítulo implica la presencia de Dios en nuestras vidas. Vayan al verso 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. La primera implicación de tener a Dios en nuestra vida es que Él es fiel a sus promesas. Sin importar el tiempo o las circunstancias, Dios va a seguir siendo fiel a sus promesas. Su presencia en nuestra vida
nos garantiza lo siguiente, que Él va a cumplir lo que nos ha prometido. Tan cierto como es saber de que mañana va a salir el sol, así podemos saber de que mañana Dios estará con nosotros y sus promesas serán cumplidas. Si Dios ha dicho que ustedes y yo al morir vamos al cielo, escúchenme, vamos al cielo. Si Dios ha dicho que nuestros tesoros son eternos, que nuestra casa es eterna, de que reinaremos con Él, nuestro Dios es fiel a sus promesas, a cada una de ellas. Lo que yo quiero animarles es a que se den cuenta de esto, que si ustedes no conocen las promesas de Dios en sus vidas, es porque no cuentan con la presencia de Dios en sus vidas. Si ustedes en este momento me están viendo y me están diciendo, ¿y qué me ha prometido Dios pues? ¿En qué me afecta? ¿En qué me cambia que Dios sea fiel a sus promesas? Yo les vería de regreso y les digo, ¿cómo es posible que no sabes lo que Dios te ha prometido? Eso solo es una evidencia que la presencia de Él no está en tu vida. Y por eso no sabes lo que Él ha prometido para tu vida. Déjenme darles un ejemplo, que quizás todos acá pueden llegar a sentirse identificados. Pero déjenme darles un ejemplo. Si ustedes crecieron en un hogar disfuncional, déjenme decirles, una de las promesas de Dios es darnos un nuevo hogar. Es darnos la oportunidad de darnos una nueva familia. Eso es una promesa de Él. ¿Y por qué? ¿Dónde encuentro esa promesa? ¿Cómo sé que esa promesa es para mí? Porque todo lo viejo queda atrás y todo lo nuevo viene a nosotros. La Biblia dice, he aquí, todo he hecho nuevo. Eso incluye nuestras familias. El hecho de que hayamos nacido en un hogar disfuncional, el hecho de que no hayamos tenido padres o madres o que nunca los hayamos visto estar bien, no significa que vamos a repetir la misma historia. Es una promesa de parte de Dios, darnos algo nuevo. Pero no lo sabían, porque la presencia de Él no está en sus corazones. Y así yo pudiera seguirles diciendo tantas promesas. Pero si yo hago eso, podría llegar a ser un mentiroso y podría llegarles a quitar algo que Dios les quiere dar. Lo único que ustedes y yo podemos hacer para conocer las promesas de Dios en nuestra vida es estar en su presencia, en oración y en lectura. Y ahí van a descubrir todo lo que Él ha prometido y todo lo que Él hará. Él me ha prometido algunas cosas a mí y me ha dicho a mí, voy a ser fiel a cada una de ellas. A mí, cuando he estado en su presencia. Si ustedes no saben, si ustedes no están sentados ahí en la silla llenos de ansiedad por querer saber cuál es, ustedes no han estado en su presencia. Vayan a su presencia, búsquenlo, busquen sus promesas en la Biblia y las van a escuchar, las van a sentir en su corazón, como esa canción dice que estamos cantando, me abrazas con tu amor. La segunda implicación de la presencia de Dios en nuestra vida. Vayan al verso número 6 y vamos a ir hasta el 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra,
y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Escuchen esto, porque es mi parte favorita de todo este libro. Y vendrá ¿quién? El deseado. Escuchen esto. Esa palabra no inicia con minúscula. ¿Con qué inicia? Con mayúscula. Vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Escuchen esta promesa. Es hermosísima. Estos judíos terminan de construir el templo, no ven la nube, no ven el oro, lloran y viene Ageo y les dice: este templo ciertamente no tiene el oro y la plata que tenía el de Salomón. Ciertamente no ha descendido una nube, pero sobre este templo caminará el Mesías, el Hijo de Dios, el príncipe del ejército de los cielos. Puede ser que no relumbre como ustedes quieran, pero va a haber algo mejor ahí. Jesús mismo estará ahí. Habitará en ese templo, crecerá en ese templo, predicará en ese templo. Y por eso es que dice: la gloria postrera será mejor que la primera, porque Jesús, el deseado de todos, estará ahí. La segunda implicación de la presencia de Dios en nuestra vida es que va a venir el deseado a nuestra vida. Y ese es el tesoro más valioso que puede existir. Yo les di 3 preguntas al iniciar el estudio. Les pregunté: piensen en las cosas que han deseado y piensen en las cosas que les hacen falta. Escúchenme. Todo lo que verdaderamente han deseado en toda su vida está en Cristo. Y todo lo que les ha hecho falta en toda su vida está en Cristo. Y lo único que puede hacer un cambio radical en sus vidas, por tenerlo o porque les haga falta, es Cristo. Si ustedes tienen a Cristo, van a tener una gran diferencia en sus vidas. Si a ustedes les hace falta Cristo, va a haber una gran diferencia en sus vidas. Es lo único que, si ustedes se ponen a pensar ahorita, si lo tuvieran o si no lo tuvieran, haría una increíble diferencia en sus vidas. Es lo único. Les puedo decir en este momento que nada de lo que ustedes desean se compara a tener a Cristo en sus vidas. Nada de lo que les ha hecho falta en toda su vida se compara a tener a Cristo en su vida. Si ustedes creen de que porque les hizo falta un par de padres o una madre o un amigo o una situación económica, escúchenme. Nada de eso se compara como tener a Cristo en nuestra vida. Él es suficiente. Y Él será suficiente por los siglos de los siglos. Y esa es la razón por la que en esta profecía, en esta promesa en especial, no le llaman el Mesías o el Hijo de Dios, le llaman el deseado. Porque Ageo no está describiendo a Jesús simple y sencillamente como el cumplimiento de otra profecía. Ageo está enseñando que Jesús es todo lo que siempre hemos deseado y todo lo que siempre nos ha hecho falta. Eso es Jesús. Cuando nosotros logramos profundizar en la palabra y en oración, nos damos cuenta, todo este tiempo ha sido Jesús. Todo este tiempo será Jesús y nada más Él. Eso es lo que me hacía falta, eso es lo que deseaba, Jesús. Ageo se está cerciorando de que nosotros podamos ver
de que esta humanidad lo que necesita es a Cristo. ¿Por qué? Por la tercera y última implicación. Vayan a el verso 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué tener a Cristo en nuestra vida va a ser suficiente? Les puedo asegurar que cuando ustedes den el paso de creer en Jesús, que ustedes den el paso de creer en Él como su Salvador, que den el paso de creer que lo único que necesitan es a Jesús, les puedo asegurar que ese día la perspectiva que ustedes tienen de esta tierra va a cambiar y se van a dar cuenta, toda esta tierra le pertenece a Él. Si yo quisiera una casa, de Él es el mundo. Si yo quisiera un carro, de Él es el oro y la plata. Si a Él le placiera, nos diera eso y más. Pero Él nos ha dado algo más grande. Él nos ha dado una casa celestial que nada ni nadie nunca nos podrán quitar. Dice Mateo 7, no van a ir hasta ahí porque yo se los voy a decir. No hagáis tesoros en esta tierra donde la orina y la polilla hacen que se pudran, se contaminen y dejen de valer. Hagan tesoros en el cielo donde nunca nadie se los va a quitar. Cuando logremos poner nuestra fe en Cristo, vamos a decir, yo tengo algo más valioso que está en los cielos y nunca nadie me lo va a quitar. Y nuestra vida aquí va a ser vivida de tal forma que pensaremos que estamos de paso, que no nos afanaremos por lo que otros se afanan. ¿Saben por qué? Porque ya tenemos todo lo que deseamos y tenemos todo lo que nos hacía falta. Y todo lo encontramos en Cristo. Cierren sus ojos, porfa.